Hola, soy José Manuel González Meifome, profesor catedrático de Optometría y Ciencias de la Visión en la Universidad de Dominio, en la ciudad de Braga, en Portugal. Soy optometrista por la Universidad de Santiago de Compostela y estamos hoy aquí para conmemorar el 10º aniversario del Premio Optometrista Internacional del Año, que desde el año 2015 atribuye la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, será la circunstancia que en el año 2016 he sido agraciado con este premio, algo que me llena de orgullo naturalmente, y es un gusto estar de nuevo aquí en la UPC para conmemorar esta efeméride. Están conmigo Raquel y Ana, que en ese mismo año, en el año 2016, iniciaban sus estudios de óptica y optometría. Por lo tanto, hoy tendremos aquí una conversación acerca de qué ha sucedido desde entonces, han terminado su formación, están en diversas carreras profesionales y vamos un poco a hablar de estas perspectivas profesionales y aquello que más le entusiasma o algunas dificultades que hayan ido sucediendo a lo largo del camino para reflexionar sobre estos 10 años que han pasado desde entonces. Bueno, Raquel, cuéntanos entonces qué ha sucedido desde el año 2016, cuando nos conocimos. Sé que luego has pasado, obviamente, por mi universidad, pero supongo que en ese periodo formativo y en ese periodo de inicio de la experiencia profesional habrán pasado muchas cosas, algunas buenas, otras menos buenas. Sé que además tienes otras inquietudes, sé que además ahora tienes una trayectoria un poco diferente en el ámbito industrial. Si nos puedes hacer un resumen de estos 10 años, cuéntanos. Totalmente. Muchas gracias, José, por tu presentación. Para mí es un placer reencontrarme hoy aquí contigo, ya después de iniciar los estudios en 2016, encontrarnos en la Universidad de Dominio durante la realización del trabajo final de máster y hoy pues nos reencontramos aquí un poco a modo conmemorativo también. Como ya sabes, yo estudié el grado de óptica y optometría en la Universidad Politécnica de Cataluña. Posteriormente decidí seguir con los estudios de máster con una idea muy marcada que era abrirme las puertas a la investigación, que siempre es un campo que me ha gustado muchísimo. Ya desde los 14 años fue cuando tuve el primer contacto con la investigación, con una beca que hay aquí en Cataluña, que se llama Jóvenes y Ciencia. Entonces es una beca Interesante. en la que es muy interesante y se seleccionan 50 estudiantes de diferentes escuelas de Cataluña y se les da la oportunidad de realizar una investigación científica durante 3 veranos, 3 años consecutivos. Entonces, a raíz de esta experiencia y también a lo largo del grado, me di cuenta que la investigación era una de las áreas que me motivaba muchísimo. Entonces, seguí con los estudios de máster y ahí tuve la oportunidad también de trabajar en centros clínicos, ya no solo en establecimientos de óptica, sino también pues, poder participar tanto en ensayos clínicos como en diferentes centros en los que he podido ver diferentes formas de organización, ¿no? De cómo en un centro oftalmológico igual tienen a diferentes optometristas que cada día realizan una tarea en concreto, pues por ejemplo, un día de dedicación a campos visuales, un día de dedicación a pruebas de OCT y diagnósticas y otro día a pruebas centradas en la refracción y otros centros sí que permiten que el optometrista pues, tenga igual un tiempo más largo en cada consulta y que en base al paciente que tiene enfrente pues, pueda decidir qué pruebas son las más adientes y qué pruebas puede realizar para llegar al correcto tratamiento. Al acabar el máster llegó el momento de realizar el trabajo final de máster y normalmente la universidad te propone como un listado de temas sobre los que puedes investigar con un tutor en concreto y la verdad es que en ese momento no había ningún tema que me motivara y soy una persona que siempre tiene que estar motivada, sobre todo si voy a hacer algo a lo que le tengo que dedicar muchísimas horas de trabajo. Y fue cuando, hablando con Jenis, con uno de los profesores de la universidad, le planteé la posibilidad de hacer una estancia fuera. Y bueno, una de las universidades que decidió acogerme fue la Universidad de Dominio Con mucho gusto. mediante una carta de invitación por tu parte y la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora. Recuerdo el primer día de llegar al laboratorio, al CEOR Lab, me presentaste a todo el equipo
y un poco me acuerdo que me entregaste la llave del laboratorio y me dijiste, este será tu espacio de trabajo. El tema que te propongo es este tema sobre patrones aberrométricos, muy ligado al control de la miopía también. Y bueno, y a partir de aquí tienes que empezar a pensar en un protocolo de investigación. Entonces, bueno, aprendí a trabajar de forma totalmente independiente y autónoma, obviamente siempre bajo tu supervisión, a vivir en una nueva cultura, una nueva universidad, una nueva forma de organizarse y también a tomar la iniciativa para encontrar pacientes que participaran en el estudio, realizar el análisis estadístico, incluso a pesar de ser una etapa corta, que fueron unos 3 meses en la Universidad de Dominio, hasta sacamos una publicación, que fue algo que ya me acabó de motivar del todo. Posteriormente a mi vuelta a Barcelona presenté la tesis, se me animó mucho a seguir buscando oportunidades en el campo de la investigación y en ese tiempo pues, tuve la oportunidad de unirme a Markenovi, que para quien no lo conozca es una empresa que se dedica a la fabricación de lente de contacto blanda individualizada y me uní como dentro del departamento de asistencia técnica. Y a día de hoy ya estoy cubriendo el rol de líder de equipo, de team leader, y podemos decir que mi responsabilidad principal pues, es la de coordinar, guiar y supervisar un grupo de personas para alcanzar el objetivo en común que tenemos. Muy bien. ¿Qué 10 años? Vamos, es muy Tengo 10 intenso, años. muy intenso. Me voy a dirigir ahora a Ana para que me cuente un poco lo mismo. ¿Qué ha pasado desde el año 2016, cuando tú estabas iniciando tus estudios, y por dónde se ha dirigido tu orientación formativa y profesional? Pues yo en mi caso, cuando empecé la carrera, empecé sin saber la mayoría de las salidas profesionales que tiene. Empecé porque me creaba curiosidad y a tercero de carrera tuve la oportunidad de empezar a hacer prácticas en un centro optométrico donde se hacían terapias visuales, toda la parte de óptica, lentes de contacto. Entonces ahí estuve más en la parte de terapias visuales. Por esa parte aprendí muchísimo porque estuve los 2 años que me quedan de carrera, más 2 años más después, y aprendí mucho eso de las terapias visuales, de toda la parte de contacto con otros profesionales, osteópatas, logopedas, y con el contacto con otros profesionales y la importancia de tener ese contacto con ellos para el mejor trato del paciente. Entonces, después de la carrera hice el máster aquí en Optometría y Ciencias de la Visión, porque también me creaba un poco curiosidad toda la parte clínica, y este máster te daba en parte oportunidad también de hacer prácticas en centros clínicos. Entonces hice el máster y después hice prácticas en un centro oftalmológico en Barcelona, donde vi toda la parte más clínica, más de preoperatorios, todas las pruebas diagnósticas, más también lentes de contacto, ortoca, esclerales, todo tipo de lentes. Y también me gustó muchísimo, entonces seguí un tiempo más en este centro donde hacía terapias visuales, pero como tenía mucha curiosidad también por la parte clínica y quería ver un poco como todas las salidas para saber realmente a qué quería dedicarme, pues decidí seguir un poco para la parte clínica. Entonces, ahora hace 2 años y medio que estoy en un centro en Barcelona, que forma parte de 3 clínicas, entonces vamos rotando y ahí he descubierto mucha esa parte clínica. He visto, que ya lo había visto en la parte de terapias visuales, que lo que me gusta más de mi profesión es la parte de trato con el paciente, de ayudar a la gente y de todo tipo de edades, tanto niños pequeños como gente más mayor. Y ahí es ¿Te un gustan los equipo... retos? Sí. Y ahí es un equipo muy grande y ahí he aprendido mucho sobre el trabajo en equipo. Somos muchos optometristas, hay muchos doctores, entonces de ahí me gusta mucho que estoy viendo muchas maneras distintas de trabajar, de tratar al paciente, dentro de la oftalmología muchas especialidades distintas, y hacemos un poco de todo, tanto refracción como pruebas diagnósticas, preoperatorios. También estoy alguna tarde haciendo terapia visual. No Entonces, has perdido esa vertiente no, más optometría pura. exacto. Ajá. Entonces, estoy un poco como tratando con muchos tipos de pacientes, porque hay tanto gente con patologías, con visiones muy bajas, como niños, como gente que se quiere operar. Entonces, creo que es un trabajo muy enriquecedor
y de momento tengo muchas ganas de seguir aprendiendo por ese ámbito. Muy bien. Tenemos aquí dos perfiles muy diferentes. Por un lado, tenemos a Ana con un perfil más clínico, tenemos a Raquel con un perfil más de investigación, también ya en el ámbito industrial. Creo que esto es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que la óptica y la optometría abre al mercado laboral y a las oportunidades de explorar muchas vertientes diferentes. Tu comentario me ha suscitado y me ha rememorado a mí lo que ha sucedido hace 10 años atrás, porque ahora recuerdo que había titulado mi charla como El optometrista improbable. Tú has dicho, yo no sabía nada de lo que era la optometría, yo tampoco tenía ningún histórico familiar o de amigos en este ámbito, por lo tanto, podría haber sido optometrista o cualquier otra cosa, pero sí, estoy súper orgulloso de haber tomado esta decisión, como también he sentido en vosotras, que estáis súper orgullosas de haber abrazado esta formación que nos pone en ese centro entre la biología, la fisiología, la medicina, la física, la matemática, la óptica, y que permite explorar todas estas vertientes de ayudar a las personas en su día a día, personas muy fragilizadas, lo has comentado, personas con muy baja visión, que necesitan, aparte de el mejor apoyo clínico y técnico, un apoyo humano. También alguien que esté al otro lado, y en los momentos de la ebullición de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional y la inteligencia natural seguirán siendo siempre relevantes. Que esté un profesional detrás para entender y poder dar un apoyo adicional, además del clínico. Por lo tanto, creo que estamos aquí, en realidad, 3 optometristas más o menos improbables y, bueno, a lo largo de nuestras circunstancias y de nuestra evolución personal y profesional, pues van surgiendo también algunas improbabilidades. Entonces, esto me lleva a la otra cuestión de ¿qué es lo que más os ha sorprendido, por lo positivo, o si algo por lo menos positivo, a lo largo de esos 10 años? Lo que habéis aprendido, lo que más os ha entusiasmado, o incluso si habéis podido hacer otras cosas fuera de vuestro ámbito profesional y formativo que también os entusiasman. Raquel. Sí, aprovecho tu pregunta, José, para efectivamente sacar pues, todos los voluntariados que uno puede hacer y que pueden estar muy relacionados con la óptica y la optometría. Concretamente, bueno, aquí en la Universidad Politécnica de Cataluña colaboramos con Ópticos por el Mundo, Òptics pel Món, que ya llevan varios años con distintos proyectos en los que la idea es montar ópticas solidarias, ¿no?, en países en los que igual no hay tantos recursos, y coger a gente local para formarlos tanto en optometría como en montaje de lentes oftálmicas y gafas, para que de alguna manera ellos puedan ser independientes y puedan ofrecer soluciones visuales a la población. A su vez también se aprovecha para realizar campañas de operaciones de cataratas, que como sabemos a nivel mundial es una de las principales causas de ceguera y por lo tanto muy importante abordarlo. Esa vertiente que también nuestra profesión abre, y es que seguramente el público lo sabe, pero el 100% de todos nosotros en algún momento de su vida va a necesitar de una ayuda visual, una lente oftálmica, una lente de contacto, una cirugía de catarata que hará el oftalmólogo cada vez más apoyado por equipos de optometristas. Ana trabaja en ese ámbito. Ana, te dirijo a ti la misma pregunta. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido por lo positivo a lo largo de estos años, y si has tenido la oportunidad de que la optometría te introdujese a otros campos o a otras vertientes de formación que has ido necesitando a lo largo de estos 10 años? Pues en mi caso lo que me ha sorprendido todo desde que he acabado la carrera, porque como dije antes, cuando empecé la carrera no imaginaba que podría trabajar de todo lo que estaba trabajando. Yo solo tenía la visión de cuando vas al oftalmólogo, la persona que te gradúa, y cuando vas a la óptica también, escoger gafas. Entonces, todas las vertientes, eso, tanto terapia visual como toda la parte de los preoperatorios, todo eso me ha sorprendido nunca, porque cuando escogí la carrera nunca me hubiera imaginado Ujú, todo eso. Entonces, en mi parte, un poco más por la parte de los voluntariados en relación a optometría, ujú. no he hecho nada, pero sí que he estado muchos años haciendo de monitora de niños.
Entonces es curioso porque en muchos casos he detectado de niños que tenían problemas visuales o personas que sabían que me dedicaba a eso y me pedían consejo. Entonces, a partir de eso, hay muchos niños que se han podido tratar gracias a que, como tenía esa visión, Has hecho pues esa labor social también, exacto, espontánea. sí. Qué bien. Entonces, eso es curioso porque al final en otros ambientes se pueden detectar también que no, muchas veces las personas no conocen la parte de la optometría. Entonces tú en otros ámbitos puedes detectar Puedes y ayudar. derivar, Puedes sí, ayudar. ya fuera de la parte profesional. Además, me habéis dado la perspectiva de la diversidad a la que habéis estado expuesta durante estos 10 años. Es decir, todos nosotros tenemos una curva de aprendizaje, al principio pues mucho más repentina, ¿no? Todo es nuevo. Es decir, la pregunta era un poco redundante, pero habéis confirmado que efectivamente durante estos primeros 10 años habéis visto muchas cosas muy diferentes en diferentes ámbitos y que os han entusiasmado. Y eso es algo muy positivo, saber que 10 años después estáis todavía más motivadas para seguir adelante con esta labor asistencial, científica, tecnológica, clínica y social. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es permitir que las personas tengan una salud visual de mejor calidad. Y eso influencia todos sus ámbitos de realización personal. Una persona que no tenga una visión eficiente va a necesitar realizar mucho más esfuerzo para adquirir información, para gestionar información y para realizar su tarea profesional. Pues desde muy niños, pensemos en todos los niños que a veces tendrán unas dificultades adicionales en su aprendizaje, en etapas muy precoces de su formación y que les pueden comprometer todo el resto de su vida, porque dependemos de ambientes cada vez más competitivos, notas, clasificaciones, a qué carreras podemos optar o no optar en función de nuestro rendimiento académico. Por lo tanto, es fantástico. Recuerdo también que en el año 2016 hablábamos de las cuestiones éticas y deontológicas de nuestra profesión. Es decir, he sentido en vosotras que lleváis mucho en serio también, muy en serio, toda esa vertiente, la vertiente humana, la vertiente de explicar a las personas por qué necesitan este tipo de tratamiento, por qué tienen este tipo de dificultad. ¿Cómo habéis ido viendo este aspecto más ético y deontológico en vuestra profesión a la hora de tratar a esos pacientes, a la hora de explicarles para que puedan tomar decisiones informadas? Porque estamos hablando siempre, ya sea en el dominio de la investigación o en el dominio de la clínica, tenemos que dar explicaciones, tenemos que hacer que el paciente se vea implicado en su problema o en la experiencia científica en la que está a punto de implicarse para que pueda tomar una decisión informada. ¿Cómo habéis ido evolucionando en esa capacidad de comunicación, en esa capacidad de explicación para hacer también lo que hoy llamamos literacia en salud, es decir, formación en salud para que las personas puedan tomar mejores decisiones? Raquel, ¿qué me puedes contar acerca de ese punto? Pues sí, creo que este tema es muy importante en la profesión. Creo que la ética y la deontología tienen o deberían ser principios básicos de cualquier optometrista, porque al final es lo que van a hacer y van a asegurar de que el profesional pueda ejercer con responsabilidad, con integridad y con honestidad. Es súper importante la capacidad comunicativa, ¿no? Y el asegurarse que el paciente que tenemos enfrente está entendiendo todas las opciones de tratamiento que tiene con los riesgos que conlleva cada una de ellas, para que también sea él quien pueda escoger entre todas estas opciones. Seguramente has ido viendo, y en el dominio de la investigación, que cada vez estas cuestiones son más rígidas, en el sentido de cada vez hay más regulación, pero entendemos que es positivo para el paciente, les protege cada vez más. Hay un interés real para que la experimentación clínica, para que podamos luego beneficiar a las personas con estos tratamientos, necesitan tener muy presente todos los posibles riesgos, todos los posibles beneficios, y realmente qué es lo que se está haciendo y cuál es el beneficio-riesgo a que se expone la persona. Tú has atestiguado esto desde tus 14 años, en donde empezaste a hacer investigación hasta hoy, ya en el ámbito corporativo, ves que cada vez estos principios están más presentes desde la formación hasta la práctica y hasta la investigación y hasta la tecnología. Has visto eso?
Sí, lo he visto y también lo he experimentado, sobre todo al encontrar dificultades a la hora de realizar protocolos de investigación, ¿no? Igual pues queremos resolver o queremos investigar cierto tema y sabemos que en el protocolo hay ciertas cosas que no podemos llevar a cabo, A ¿no? veces queremos ir demasiado rápido, pero Sí, o incluso que cualquier protocolo que pueda afectar o que tú sepas que pueda afectar a ese paciente, ¿no? Pues como por ejemplo podría ser la utilización de filtros durante el día que puedan afectar a los ritmos circadianos del paciente, pues son cosas que no se pueden aplicar y que te obligan a rediseñar el protocolo de y el investigación propio producto y tiene el propio influencia en el producto, producto. totalmente. Ana, y en el ámbito clínico, claro, esto es tu día a día, el interactuar con personas adultas, otras menores de edad, personas con incapacidad para decidir, porque obviamente tenemos que tener presente que no todos nuestros pacientes son capaces de tomar decisiones por diferentes motivos acerca de su salud. ¿Cómo gestionáis esto entre los equipos médicos, los equipos de optometría e incluso en la derivación de estos pacientes a otros profesionales fuera de vuestras propias clínicas? Claro, con eso, bueno, también he visto que es muy importante como explicar bien el problema o lo que tienen las personas, porque al final la gente entiende mucho, por ejemplo, vale, tengo miopía, tengo hipermetropía, me pongo unas gafas, veo bien, pero lo complicado es cuando no puedes llegar a ver bien con gafas o cuando hay, por ejemplo, un problema de binocularidad. Entonces estamos a veces muy acostumbrados a decir, tienes ese problema, pero no explicar bien. Entonces yo he visto mucho la importancia de que la gente entienda qué les pasa, porque si entiendes qué te pasa, después es más fácil escoger la opción de tratamiento de las que te proponen. Entonces, en casos, por ejemplo, de gente que no puede decidir por ella misma, por ejemplo, en los niños es muy importante los padres o las personas que los acompañen, y en personas más mayores o que no pueden decidir también, pues siempre con un acompañante. Sí. Bueno, aquí estamos hablando de cuestiones éticas y deontológicas, no hablamos de legalidad. Obviamente se supone que la legalidad se cumple siempre, pero es interesante ver esta perspectiva dual del uso de la ética que protege, obviamente, en primera instancia a nuestros pacientes, pero también nos protege a nosotros como profesión. Lo que hacemos cada uno individualmente, seamos abogados, optometristas, seamos médicos o cualquier otro profesional, lo que hacemos a nivel individual va a impactar a toda la clase profesional si no se hace de acuerdo a estos principios éticos. Con lo cual, es muy importante y cada vez más que nos preocupemos en que las nuevas generaciones de profesionales lleven incorporados estos aspectos, no solamente lo técnico, sino cómo aplicamos todos esos conocimientos y que nos ponen en una situación de privilegio frente a nuestros pacientes. Y tenemos que humildemente reconocer que ellos, y es nuestra responsabilidad, tienen que entender lo que les sucede y por qué tomamos estas opciones y por qué les damos estas recomendaciones, cuáles son las posibilidades y que puedan libremente decidir entonces lo que van a optar, pero con la mejor información. Esto me lleva a otro punto que para mí era muy importante en aquella charla de hace 10 años, que era la ética del esfuerzo. ¿Recordáis que había una hormiguita que estaba levantando un tronco? Todos nosotros somos hormiguitas en nuestro ámbito profesional. Y os ponía una fórmula de física, que es la energía potencial gravítica, en donde, digamos, el mural de la historia era: estad dispuesto a hacer el esfuerzo que requiera el sitio a donde quieras llegar y pon la energía para ello. ¿Cómo habéis visto, y ahora me dirijo nuevamente a Raquel, cómo has visto a lo largo de estos 10 años ese esfuerzo, que a veces sentimos que es demasiado, a veces sentimos que, ¿será que vale la pena? ¿Será demasiado penoso el camino que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar? ¿Cómo has visto? ¿Te has visto como la hormiguita triunfante que al final de ese esfuerzo ha conseguido lo que pretendía y lo que no ha conseguido todavía sigue teniéndolo en perspectiva? ¿O como la hormiguita frustrada que dice, esto es demasiado penoso, no lo quiero hacer? ¿Cómo te ves tú ante esa necesidad de que el esfuerzo sea proporcional a nuestras aspiraciones? Sí, a día de hoy puedo decir que mi esfuerzo ha sido proporcional a mis aspiraciones. Estoy contenta porque ha valido la pena.
Creo que no hay que esperar a que lleguen las oportunidades, sino que las oportunidades hay que crearlas, hay que buscarlas, que no es cuestión de suerte. Y creo mucho al final en la meritocracia, ¿no? En el esfuerzo individual de cada uno de nosotros y sobre todo en intentar tener muy claro el objetivo, si no a largo plazo, al menos a corto plazo, para no dejar de moverse nunca ni de buscar y de preguntar por nuevas oportunidades, que siempre las hay si uno está dispuesto a encontrarlas. Y si está dispuesto a hacer el esfuerzo. Totalmente. Ana, y en tu ámbito también, no habrán sido todo un camino de rosas. Las dificultades surgen, los momentos menos buenos surgen. Has llegado a donde has llegado porque has sido inquieta, estás haciendo lo que tú quieres hacer, aunque sea un poco salir de tu zona, como se suele decir, de confort, porque es eso lo que te reta, lo que te gusta, enfrentarte a nuevos retos. ¿El esfuerzo vale la pena? Yo creo que sí, y más si tienes ganas de hacer este esfuerzo, nunca piensas que es penoso el esfuerzo que haces. Entonces, a lo mejor donde me he encontrado más dificultades es al principio de empezar en un ámbito, por ejemplo, al principio del ámbito clínico, que tienes que espabilarte un poco porque al final estás tratando con pacientes y cuando estás tratando con pacientes ya tienes que hacerlo bien desde el principio, pero a medida que vas trabajando con distinto tipo de gente, vas aprendiendo y yo creo que a la vez es más gratificante como este esfuerzo. Entonces, yo también estoy como orgullosa. O sea, ha sido un esfuerzo, pero no ha sido un esfuerzo forzado. Suelen decir en Portugal, y creo que hay un dicho similar aquí, que es el que corre por gusto no se cansa. Y es lo que habéis hecho. Es decir, cuando uno está entusiasmado con lo que realmente está haciendo, como que su mente ignora un poco más ese punto de sufrimiento que no lo es. No es un sufrimiento, es simplemente un esfuerzo. Y, obviamente, mirando al objetivo, sigue buscando ese objetivo. No será diferente correr un maratón o hacer una pequeña carrera o formar una carrera profesional como la que vosotros estáis fraguando, y no podríamos tener aquí mejores ejemplos de unas carreras diversificadas, siempre con astucia, siempre buscando por dónde poder ir al nivel siguiente y buscando nuevos retos todos los días de vuestra vida profesional. Sois jóvenes, pero espero que mantengáis ese espíritu durante muchos, muchos años para que podáis seguir pues, beneficiando a tanta gente como lo hacéis todos los días, desde el ámbito industrial, de investigación, clínico también, más clínico, más interdisciplinar. Y bueno, pues creo que ha sido un momento muy, muy interesante. Creo que será un momento inspirador. Espero que en aquel 2016 hubieseis también escuchado algunas palabras inspiradoras, porque hoy vosotras tenéis vuestro propio mensaje y hoy las protagonistas sois vosotras. Aquel 2016 y estos 10 años que han pasado os han traído aquí y creo que todavía el camino va a ser muy, muy inspirador hacia adelante y las personas que os han escuchado hoy creo que no dejarán de sentir ese entusiasmo que vivís por vuestra profesión y por lo que hacéis en el día a día. Por lo tanto, muchas gracias. Bueno, pues así llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias Raquel, muchas gracias Ana por acompañarnos en el día de hoy y contarnos estos 10 primeros años de vuestra historia de formación y historia profesional, y a la Universidad Politécnica de Cataluña y en concreto a la Facultad de Óptica y Optometría y todo su cuerpo docente y de personal administrativo y de gestión. Agradecer también esta iniciativa y que gracias a ellos puede existir un premio Optometrista Internacional del Año que cada vez pues, tiene más fama internacional y que hoy ha sido el pretexto perfecto para que conmemoremos aquí este 10º aniversario. Muchas gracias.